Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con un tema que vimos recientemente. Vamos a hablar sobre las indulgencias, pero vamos a enfocarlo de la siguiente manera. Se va a llamar de las indulgencias a la prosperidad o de las indulgencias a la doctrina de la prosperidad. La fe y el amor al dinero en perspectiva. Vamos a hacer un disclaimer antes de hablar de esto porque lo primero que vamos a decir es esto no va enfocado contra una iglesia, contra una denominación o grupo en específico, sino que va enfocado a mostrar lo que nosotros entendemos son errores doctrinales. Los errores doctrinales no necesariamente están refiriendo a que una iglesia sea verdadera o que no sea verdadera, o que una congregación tenga a Dios o no tenga a Dios. Simplemente estamos hablando de cosas que nosotros entendemos que no son correctas dentro de lo que son algunas doctrinas que se dan en el cristianismo, en el ámbito del cristianismo. La única denominación que sí vamos a mencionar es la católica. Pero ¿por qué vamos a mencionarla? La vamos a mencionar en el contexto y aclarando de que la Iglesia Católica cambió la posición que vamos a criticar. La Iglesia Católica efectivamente vendía indulgencias como parte de su doctrina hasta el siglo XVI, pero la Iglesia Católica tuvo un concilio ya en aquel tiempo que fue una contrarreforma. Después que se dio la reforma protestante, hubo una contrarreforma dentro del catolicismo y dentro de la nueva concepción de ese catolicismo se eliminó o se prohibió, de hecho, que se vendieran indulgencias o perdones de pecados, perdones del tiempo, porque las indulgencias referían a un pecado que ya estaba perdonado, pero que la condena seguía allí presente, según su interpretación. A la reducción del tiempo de esa condena o la eliminación de esa condena como indulgencia, ellos prohibieron que se hiciera a cambio de dinero, que se hiciera a cambio de un pago. Bien, de manera que no creo que afecte o debería de afectar el que hablemos de esta denominación, porque esta denominación cambió esa doctrina. La doctrina que estamos criticando no la sigue practicando, sino que la, debido, reconoció después de cierto tiempo que estaba mal. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a ver de las indulgencias a la teología de la prosperidad. En el siglo XVI, las indulgencias ofrecían la promesa de salvación a cambio de dinero. Hoy algunas doctrinas prometen prosperidad material bajo condiciones similares. Es necesario entender que estas indulgencias decimos que prometían salvación, pero lo que estamos hablando es de que disminuían sobre todo el tiempo que las personas iban a durar en el purgatorio o lo eliminaban. Es decir, es como una condena previa que existía o que existe dentro del pensamiento del catolicismo antes de ir al cielo. Es decir, es un lugar donde se purgan los pecados no veniales, así como yo le llaman, se purga, se paga por ellos antes de ir al cielo. Obviamente, los que son de las corrientes como la mía o parecidas a la que yo tengo, no creemos que haya que pasar o que pagar por los pecados. Creemos que ya Cristo pagó por los pecados. Pero no es ese el tema, no ese es el tema de discusión, sino el asunto relacionado a la compra, al dinero, al pagar por esa salvación, por ese perdón de pecados, por esa disminución de la pena. Estas indulgencias se hacían, se pagaban por los vivos, o sea, tú estando vivo podías pagar para tener una reducción de esa pena después que murieras o una eliminación de la misma, pero también lo podías hacer por tus familiares o por personas queridas, es decir, por aquellos por los cuales tú podías estar rogando para que pudieran entrar a la gloria de Dios, desde el punto de vista siempre de esta doctrina, la doctrina del catolicismo de la Edad Media en adelante. Entonces, vamos a reflexionar sobre cómo ambas prácticas, refiriéndonos a la otra práctica, a la práctica de vender de alguna manera o pactar de alguna manera con dinero por bendiciones, sean materiales, sean familiares, etcétera, o incluso espirituales en la actualidad. Entonces vamos a reflexionar sobre eso y cómo muchos líderes religiosos podrían estar utilizando esto para enriquecerse
o para lograr grandes obras que están dentro de su ambición en las mismas congregaciones o para las mismas congregaciones. Entonces, como dice aquí, vamos a ver que muchas veces con estas prácticas se está dejando de lado las enseñanzas de Cristo sobre la humildad y generosidad. Entonces, el negocio de la salvación, ya aquí hablamos de que se decía en el siglo XVI, con las indulgencias, se daba lo que era el miedo al purgatorio e infierno, promovido por la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica utilizaba el miedo, ¿verdad?, al purgatorio, el miedo a de que tú o tus seres queridos pasaran por ese purgatorio, y era promovido este miedo por la iglesia, era promovido mediante la literatura, era promovido, aunque no había mucha gente que leyera, pero era promovido, por ejemplo, mediante obras de teatro y sobre todo, y era promovido desde el altar, desde los altares de las iglesias. Entonces, ¿qué se hacía? Se vendían indulgencias para financiar catedrales como la Basílica de San Pedro en Roma, que es como uno de los momentos más fuertes en los que esto de alguna manera colmó a muchas personas que estaban en contra de esto, que se dieron cuenta de que había demasiado abuso simplemente para manejar todo esto, para comprar arte, para fabricar grandes basílicas, grandes obras, e incluso para financiar guerras. Entonces, el uso del dinero, construcción de templos monumentales, adquisición de lujos como obras de arte, enriquecimiento de líderes eclesiásticos. Esto era lo que estábamos viendo. Vamos a leer un verso aquí en Hechos 8:20. Nos habla de Simón el Mago. Esta historia de Simón el Mago se enmarca en la historia de los apóstoles cuando Felipe estaba predicando y muchas personas se convertían. Felipe era algo así como un gran evangelista y ahí donde predicaba, mucha gente entendía el mensaje de la salvación en Cristo, mucha gente se convertía en Cristo. Pero luego solían venir los apóstoles, es decir, por ejemplo, en este caso, Pedro y Juan escucharon de que mucha gente se había convertido. Entonces fueron allí a las regiones que estaba visitando Felipe para entonces impartirles el don del Espíritu, es decir, imponerle las manos a los nuevos creyentes y que recibiesen el don del Espíritu para que tuviesen entonces los dones espirituales. Esto nos narra en Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué dice? Dice que Simón, que era mago, se había convertido también. Simón vivía de hacer artes mágicas, es decir, de engañar. El mago es un engañador. Y de estas artes vivía, pero llegó a creer en lo que decía Felipe y que le pareció que esto era una mejor manera, es decir, creyó en su mensaje, habiendo creído también muchos en su pueblo. Sin embargo, cuando vio que los apóstoles imponían las manos y por medio de la imposición de manos transmitían el don del poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, entonces él quiso tener ese poder y trató de pagarles con dinero por ello, porque era su costumbre. Y aquí vemos la frase cuando Pedro le responde, tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero. Bien, entonces aquí vemos como Pedro está diciéndole, no puedes obtener el don de Dios con dinero, porque es un don, es algo que viene de gratis, es algo que no depende ni siquiera depende de obras tampoco, no solo de dinero, sino tampoco de obras, sino que es un don que de gratis se recibe y de gratis se da. Jesús les dijo, de gratis habéis recibido, de gracia, es lo mismo de gracia que de gratis, dad de gracia. Entonces, el negocio de las bendiciones, esto es ya lo que vemos en la actualidad, en el siglo XXI y durante gran parte del siglo XX. Dice, promesas modernas. Dios te va a prosperar si pactas con una ofrenda especial. Hemos visto muchos de estos mensajes en la doctrina, no sé si la doctrina oficial, pero sí en la práctica por lo menos, de muchas de las congregaciones y muchos de los pastores, etcétera, predicadores, que invitan a pactar, a hacer un pacto con una ofrenda especial, pactos para que Dios nos prospere, para que Dios nos bendiga. El éxito material como señal de bendición divina. Estas son las promesas que se vienen dando. Un éxito material. Que el éxito material en sí no está mal,
Pero este éxito material no viene como una necesariamente bendición divina a cambio de algo que tú tengas que pagar. Realmente Dios bendice a las personas, realmente Dios nos bendice para que podamos obrar en este mundo y hacer las cosas que nos toca hacer en este mundo, si eso es una realidad. Pero eso no viene a cambio de que nosotros, por ejemplo, hagamos un pacto con una ofrenda o ese tipo de cosas. Esto no tiene nada que ver con lo que enseñó Jesús. Jesús sí enseñó sobre la ofrenda, pero no enseñó que la ofrenda era lo que nos iba a traer para atrás una subbendición o que nos iba a traer para atrás una prosperidad económica o todo eso. La realidad es que todo esto o toda esta doctrina lo que está enmarcada dentro de una especie de mercantilismo, una especie de mercantilismo donde nosotros pagamos para recibir algo. Y esto es en gran medida contrario a la esencia misma del Evangelio porque el Evangelio, como digo, es dado de gracia, se recibe de gracia y es dado de gracia. Las cosas que tenían que ser pagadas ya fueron pagadas por Cristo. Ahora, en la vida natural, en nuestra vida cotidiana, nosotros podemos practicar el Evangelio y claro, nosotros trabajamos a cambio de otro tanto, es decir, nosotros, por ejemplo, los que trabajan, que son la mayoría, trabajan a cambio de una remuneración. Pero eso es diferente a creer que nosotros podemos comprar de Dios, o sea, que podemos pagar a un hombre para comprar el favor de Dios. Y eso es la simonía, es en lo que habría caído Simón en el ejemplo que vimos en el versículo que leímos hace un momentito. Pagar para obtener el favor de Dios, para obtener la bendición de Dios, para obtener el poder de Dios. No está bien, no es real tampoco, es simplemente paganismo o mercantilismo. Entonces, ¿qué se usa? Se usa el dinero para construcción de megatemplos y eventos masivos, el enriquecimiento de los líderes religiosos, y se da un menor enfoque en ayudar a los pobres en contraste con las enseñanzas de Jesucristo. Porque la ofrenda sí es parte de lo que es el ministerio del Evangelio, pero es parte, como una parte secundaria en el asunto de ayudar al prójimo, de compartir, es lo primero, compartir con los demás, y en segundo lugar también de ayudar a los que necesitan, porque ciertamente en las congregaciones y en los alrededores de las congregaciones, en las ciudades donde están las congregaciones, hay mucha gente que necesita el apoyo, la ayuda de otros. Y ese apoyo y esa ayuda siempre debe de venir de manera voluntaria. ¿Y cuál es la manera voluntaria? Se llama ofrenda. Ese es el papel de la ofrenda. Compartir y ayudar, compartir y soportar a los demás. De hecho, yo dije hace un momentito que primero compartir, pero ese compartir que es primero también se refiere al compartir para ayudar a los demás. Bien, o sea que es lo mismo en realidad, sobre todo a los que más necesitan, bien, de los cuales no podemos, por ejemplo, esperar que nos lo devuelvan, porque a veces cuando compartimos con alguien de quien esperamos una recompensa, y esa recompensa puede ser incluso en manera de influencia. Si nosotros damos esperando, por ejemplo, obtener influencia, obtener bendición, obtener el ser bien vistos, si damos esperando que en algún momento nos lo puedan devolver al favor, entonces ya no estamos dando de gracia, sino que también entra dentro de lo que es el mercantilismo. Y no es que no lo vas a hacer, sino que si lo haces o si lo hacemos, sepamos que no tiene nada que ver con el fin del evangelio y no es ofrenda. Cuando nosotros damos esperando algo a cambio, no es ofrenda. Y Jesús enseñó muy claramente sobre esto, que demos no esperando otro tanto a cambio, no esperando nada a cambio, sino que demos principalmente a aquellos que no nos pueden dar algo a cambio. Y siempre yo digo, la ofrenda puede ser dinero, puede ser tu tiempo, puede ser tu ayuda, puede ser el prestar el oído para escuchar al que necesita. Es decir, hay muchas formas de nosotros servir a los otros sin esperar algo a cambio de ellos. Y eso es lo que es una ofrenda, y una ofrenda a Dios, porque la ofrenda a Dios solamente se puede hacer cuando se hace esto respecto de los demás, de las otras personas, porque no es Dios que recibe físicamente la ofrenda. Dios recibe la ofrenda que tú y yo le hacemos a los que lo necesitan, que le hacemos a nuestros compañeros, incluso a todos los que están a nuestro alrededor de una u otra manera. Esa es la ofrenda que Dios va a aceptar. Así es como él la recibe, de las manos del necesitado. Entonces, seguimos.
Advertencias bíblicas. Dice en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 25:35 al 36. No lo vamos a leer textualmente, pero ahí Jesús destaca el ayudar a los necesitados como el verdadero servicio a Dios. O sea, el verdadero ofrenda a Dios es ayudar al necesitado. Entonces, similitudes y diferencias entre estas dos doctrinas tan atemporales. Vamos a ver los aspectos, la motivación, la promesa, el uso del dinero y la manipulación. Y vamos a dividirlo entre las indulgencias que veíamos alrededor del siglo XVI y la doctrina de la prosperidad que vemos en la actualidad. Entonces, la motivación con las indulgencias que se pagaban por dinero, teníamos lo que era la motivación, el temor al infierno y al purgatorio. O sea, eso era lo que se le infundía, el temor a la gente de no tener que pasar por las torturas del purgatorio. En la actualidad, el temor a la pobreza y el deseo de ostentación. Y esa ostentación puede, como digo, ser un deseo de ostentar cosas físicas, como también incluso de reconocimiento y otras cosas que son de nuestra vanidad como seres humanos. Entonces, la promesa, por allá por el tiempo de las indulgencias, era la salvación espiritual. Y en este tiempo también la salvación espiritual, pero sobre ello la prosperidad material y el éxito financiero. Porque hoy en día la gente está más preocupada por el éxito financiero, por no caer en la pobreza o por salir de ella, que por el temor al infierno o al purgatorio. Hoy el mundo es más materialista, tal vez, o se aprecia más, tal vez siempre lo fue, pero se aprecia más ese materialismo. El uso del dinero se utilizaba en aquellos tiempos para la construcción de catedrales, adquisición de arte, lujos y también para financiación de guerras. También se utilizaba para eso. Entonces, hoy en día, con esta doctrina de la prosperidad, para la construcción de megatemplos, eventos masivos y el enriquecimiento personal. Entonces, la manipulación. Se manipulaba, eh, Se manipulaba con las indulgencias aprovechando el miedo a la condenación eterna. Y ahora se manipula con la explotación del deseo de éxito, de riqueza y de, como decía hace un momentito, también de reconocimiento, de estatus. Así es como hoy se manipula para sacarle a la gente el dinero. Son un tipo de indulgencias, solo que no son indulgencias sobre la vida en el más allá, sino sobre la vida en la tierra, en este mundo. Son indulgencias modernas que apelan al materialismo que tienen las personas hoy en día y al deseo de tener una vida más opulenta, con más cosas que mostrar en este mundo. Así que en el fondo es lo mismo, o se parece bastante. Algunas reflexiones, Jesús y el uso del dinero. Mateo 21, 2 al 13 dice, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús condenó el comercio en el templo. ¿Qué diría sobre estas prácticas modernas, las prácticas que se han dado durante los últimos siglos? Llamado a la autenticidad. Isaías 55:1 dice, venid, probad sin dinero y sin precio, vino y leche. Se está refiriendo, se entiende dentro de la teología cristiana, que se refiere a las promesas sobre Jesús, sobre el Mesías, que vendría a dar de gratis las mieles de ese evangelio, las mieles de esa salvación, de ese perdón inmerecido en Cristo Jesús, del perdón de todos los pecados, sin ninguna penitencia y sin ningún pago a cambio de ello. Gratis y de gratis. Gratis y sin pagar, como dice una canción, que esa canción, por cierto, viene de aquí. La gracia de Dios es gratuita y no se compra, no se puede comprar. Nosotros no podemos, por más que paguemos, comprar la gracia de Dios. La fe debe enfocarse en servir a Dios y al prójimo, no en financiar ostentación o enriquecerse a costa de los pobres. En este punto, debo de decir que aunque esto es cierto, no quiere decir que hayan obras que se hagan en conjunto entre diferentes miembros de iglesia que necesariamente tengan por qué estar mal. Muchas obras que se hacen pueden estar bien, porque hay obras que se hacen con el fin de justamente ayudar. Hay obras de infraestructura que se hacen con ese fin. Pero hay otras obras de infraestructura que se hacen simplemente con el fin de ostentar y muchas veces también de distraer fondos mientras se construyen estas obras para enriquecer a personas que participan de las partes más altas de la jerarquía en las congregaciones. Así que hay de uno y hay de lo otro.
Hay personas, hay grupos que necesitan hacer grandes gastos para llevar las ayudas que llevan, que es el fin verdadero de la ofrenda, el legítimo de la ofrenda, cuando es de verdad para Dios. Pero hay otros grupos que simplemente la mayor parte de su ofrenda va simplemente para la ostentación, para el enriquecimiento de algunos y para el engrandecimiento de la parte ostentosa y visible de sus congregaciones. Entonces, si tu ofrenda está principalmente centrada, la mayor parte de tu ofrenda no está en mayoría puesta para ayudar al que necesita, tal vez tu ofrenda no está llegando a donde debería de llegar, que es a Dios, porque Dios está en el necesitado. Así que con esto aquí lo dejamos. Palabra para ustedes, los que van a estar en la reunión y los que están viendo el video en YouTube. Aquí tienen la caja de comentarios para que comenten, compartan también con si creen que alguien podría salir beneficiado de ver este video y dejen su like para que YouTube lo recomiende también a más personas. Dios les bendiga mucho. Nos vemos luego. Cast the first stone if your heart's clean. But his love stands, surrounds you, holds you, redeems. No condemnation found in his gaze.